La música y la danza fueron mis compañeras de vida hasta que pasó algo que lo cambió todo. Soy Claudine Ibarra y estoy feliz de que te unas a mi podcast La vida que quieres, desde el que te ayudaré a superarte, conseguir tus metas y dirigir tu vida hacia el bienestar y el éxito. Si quieres saber más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web claudineibarra.com. Todo pasa por algo. Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este podcast La vida que quieres. Tengo el honor de estar tan bien acompañada que no lo sé, estoy muy emocionada porque hoy traigo una historia de estas que yo llamo historias que merecen ser contadas. Y esta no es que lo merezca, es que esta es, vamos, imprescindible conocerla en esta vida porque realmente el trasfondo, el mensaje que tiene, que oculta de momento hasta que nos lo desvele Anushka, el mensaje que esconde es maravilloso y apto para todos los públicos y, como digo, necesario. Así que doy paso a Anushka para que se presente, para que nos diga quién es y cuál es esa historia que nos va a presentar hoy en La vida que quieres. Bienvenida, Anushka, y millones de gracias por decir sí. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Para mí también es un placer y muy emocional el estar hoy aquí compartiendo este ratito con todos los que van a escucharnos y a vernos por YouTube, algunos de ellos. Y mi nombre es Ana Belén. Ujú. Anushka es el nombre que utilizo cuando dibujo y cuando me dejo llevar por mi parte creativa en honor y honrando a mi madre, porque era como ella me llamaba cuando yo era niña. Y Ujú. entonces, pues, en todo lo que hago en esa faceta, pues soy Anushka. Qué bueno. Y además, Anushka tiene un montón de coincidencias y sincronicidades conmigo que para mí es un honor, porque tener coincidencias con Anushka es lo mejor que te puede pasar, porque son todo virtudes y cualidades tan maravillosas, pero nos pusimos a hablar y de repente decía algo y yo decía, yo también. Y a mí me pasa, a mí también. Y yo digo, bueno, ya, ¿eh? Porque es que ha sido todo el rato y yo creo que seguiremos hablando y seguiremos viendo la cantidad de, yo lo llamo sincronicidades, porque es que es como, digo, no puede ser, en algún momento nuestras vidas han ido paralelas sin darnos cuenta y bueno, lo hemos descubierto ahora. Sí, ha sido auténticamente súper bonito que la vida nos haya dado esta oportunidad de encontrarnos y que al final eso haya potenciado que hoy estemos aquí compartiendo este ratito para hablar y compartir El sueño de Gladio, El sueño de Gladio, que qué es un maravilla. cuento pues lleno de color, lleno de emoción y lleno de vibración, que escribí junto con mi hijo Daniel, mi hijo pequeño Daniel, y que tiene pues una historia detrás que merece, como decía, ser compartida, ¿no? Y conocida por todo el mundo, y que este cuento es el cuento que a mí me hubiese gustado leer cuando yo era niña. Qué guay. Porque fíjate que tenemos cuentos tradicionales de toda la vida que todos conocemos y que a todos nos ha gustado leer, pero me parece que el punto que le habéis dado tu hijo Daniel y tú es algo que se sale de todo eso, ¿no? Yo no diría que no tengan un mensaje o una interpretación estos cuentos de toda la vida, y Caperucita y los tres cerditos y la casita de chocolate, pero creo que esto va más allá, ¿no? Es profundizar en algo que te invita a ver que en tu vida tienes posibilidades y tienes, no lo sé si distintas opciones de las que tú tienes planteadas en tu cabeza, ¿no? Porque vamos a veces, como solemos decir, en piloto automático, sin pensar en nada más que lo que nos han enseñado, que nuestras experiencias, cómo hemos crecido, y de repente un cuento como El sueño de Gladio nos descubre que tenemos más opciones, ¿no? Que las que hemos aprendido. Y yo creo que eso es difícil que te lo encuentres en otro cuento. En el tuyo sí, pero... Digamos que
la oportunidad de hacerlo con mi hijo Daniel, ya no solo por cómo surge y en el momento en que surge el crearlo con él, que es en la época del confinamiento, en la época del COVID, cuando yo me doy cuenta como madre que hay un impacto emocional muy profundo, tanto en mi hijo Daniel como en mi hijo mayor, Pablo, que todo eso les está afectando a un nivel que uno no es capaz de definir ni de describir con palabras, ¿no? Entonces, como yo siempre les he hablado a ellos desde que eran muy chiquitines del mundo de los cuentos, del mundo de la fantasía, del poder de las palabras para su potencialidad creadora, ¿no? Tú con una palabra puedes llegar a tocar en lo más profundo de una persona. Entonces, con ese vehículo, ¿no? Que es el cuento, eh, el crearlo al lado de ellos hace que pueda tener esa magia, ¿no? De contener esa doble mirada, la mirada de un niño a través de los ojos de Daniel y la mirada de un adulto. Entonces, al final se convierte en un cuento mixto, ¿no? Que yo no había visto nunca que hubiese en otros cuentos, ¿no? Es un cuento hecho y pensado en la historia para niños, pero que tiene un trasfondo para adultos y que la verdad que desde que lo hemos publicado nos ha regalado muchos bellos momentos de muchas personas que nos han escrito contándonos cómo el cuento ha servido de puente, de conexión en adultos con su niño o su niña interior, ¿no? Y con todas esas historias que ellos tenían de niños, lo que soñaban hacer, lo que dejaron de hacer por una vida de responsabilidades. También ha servido pues de punto de encuentro entre niños y adultos, ¿no? Sean abuelos, tíos, papás, mamás, con ese punto de encuentro de recuperar ese momento del cuento, ¿no? Ese momento de antes de dormir, donde todo va a otro ritmo, donde todo es más lento en ese momento, ¿no? Y donde es un momento de un compartir profundo si nos damos la oportunidad. Entonces, el conjugar esa doble mirada a la hora de crearlo ha sido un proceso, la verdad que muy bonito, muy Qué bonito. bueno. Y ¿nos quieres contar cómo, o sea, cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿tú le dabas protagonismo a él, a lo que él quisiera decir, a tu hijo, o eran Claro, los dos, peloteabais ideas? em, cuando nació la idea de escribir este cuento juntos, los dos nos pusimos en modo imaginar, en modo creativo, ¿no? Entonces, en ese modo creativo empezamos a definir lo que iba a ser la estructura del cuento, ¿no? Dónde ocurre, quién es el protagonista, dónde vive, con quiénes vive, cuáles son las estaciones del año que transcurren durante el cuento, ¿no? Porque la vida tiene ciclos. Entonces, en el cuento también tenía que haber un ciclo, ¿no? De dónde empieza, qué significa, qué sentido tiene en, en eso que sea esa época del año y no otra, y cómo evoluciona la historia. Y cuando yo se lo planteé a mi hijo Daniel, le dije, bueno, vamos a escribir un cuento de verdad, ¿no? De estos que realmente eh, soñemos a lo grande y pensemos en publicarlo. Y él me decía, mamá, yo tengo claro de qué va a ir el cuento. Porque él hacía muy poquito que mi madre le había contado cosas, ¿no? De mi infancia, de cuando yo era niña, y él tenía muy presente una historia que le había tocado profundamente, que mi madre le había contado sobre el dibujo, sobre el escribir, que yo hacía cuando era niña. Mi madre le había contado pues que yo escribía cuentos, que dibujaba. Y claro, mi hijo esa realidad a fecha actual pues muy poco conocía de eso, ¿no? Decía, pero tú hacías todo eso cuando eras niña. Y dije, bueno, sí, lo hacía, pero hubo un momento de ruptura cuando yo tenía 11 años que coincidió también con un momento emocional profundo, que fue la muerte de uno de mis abuelos, el padre de mi madre. Ujú. Y, y en ese momento en el colegio, el profesor que daba clases de dibujo, pues también daba otras asignaturas, daba clase de naturales y de sociales. Y claro, con 11 años, la figura de autoridad dentro del colegio de un profesor, pues bueno, suponía que cualquier conflicto que tú tuvieras con el profesor en cualquiera de sus clases repercutía en las demás. Claro. Y claro, yo en ese momento, en clase de dibujo, me enamoré de un nadador haciendo salto de palanca, unas láminas de un autor que enseñaba dibujo a través de libretos de láminas para que cada uno las reprodujese y las
copiase de alguna manera a su estilo en unas carpetillas que vendían en las librerías de Emilio Freixas. Y yo me enamoré de ese nadador y dije, yo voy a dibujar este nadador porque dentro de mí misma sé que soy capaz. Entonces me pasé pues un mes y pico, casi 2 meses, tratando de dibujar a ese nadador. Algo que desde el mundo de los adultos era impensable que una niña pudiese materializar. Decir, bueno, tú estás mal de la cabeza si piensas que te va a salir algo medianamente parecido a esta lámina de este señor reconocido que lleva años dibujando y demás. Pero como en eso, pues mi constancia cuando me propongo algo, pues sigue siendo una parte esencial de mí misma. Bueno, tu Estuve constancia y tu talento, quiere decir que el talento lo tenías y lo pues estabas desarrollando. estuve ahí, venga, dale, venga, dale. Mi madre en casa veía, ¿no? Como rompía muchas hojas, no, este no sirve, este no vale, este está el papel rayado y se va a notar después, este otro tampoco. Y me pasé así, pues eso, un mes y pico haciendo ese dibujo. Y al final, cuando yo lo di por finalizado, dije, wow, esto es increíble, ¿no? Y se lo dije a mi madre, le dije, mamá, si tú lo ves, parece que lo ha hecho otra persona. Y mi mamá dijo, "Oh, pues realmente te ha quedado muy bonito, llévalo al colegio a ver qué te dice el profesor, ¿no? Después de tantas cosas que has hecho allí en la clase y que te han salido regulares. Porque el tema es que cuando una persona dibuja, por lo menos en mi caso, ¿no? Mi referencia es visual, como que necesito ver, aunque sea mentalmente, eso que voy a representar. Si no, pues soy incapaz de representarlo. Improvisarlo así de la nada, no. No, a mí me dices un elefante. No, como no vea un elefante o no tenga yo en mi mente un elefante, necesito tener las proporciones, necesito tener pues Ujú. más o menos la idea de cómo es para poder materializarlo. Y con eso me pasaba lo mismo. En clase de dibujo nos hacían dibujar sin referencias muchas veces. Entonces, pues claro, me salían cosas pues bastante simples, ¿no? Y esa era la idea que tenía el profesor respecto a cómo yo dibujaba. Y claro, en el momento que yo llego a la clase y, Con tu y- y nadador. le enseño algo parecido a esto, ¿no? Sí, que quien estéis viéndonos desde YouTube está mostrando la lámina del nadador, que es, vamos, para pedírsela de regalo. Maravilloso. Claro, bueno, Impensable, como tú dices, para una niña de el 11. que nos esté escuchando solamente, si no lo tengo en mi perfil de Instagram, lo colgaré para que se pueda ver y así ellos también que Que están en escuchando lo Instagram pueden. lo puedes decir, yo lo pondré en A- las notas Anuska Planner, Anuska Planner. Perfecto. el Con K, plan de ¿verdad? Anuska. Entonces, en ese sentido, pues claro, yo comprendo, ¿no? Desde el mundo de los adultos, que esto, pues para un profesor que está acostumbrado a ver cosas más simples, pues fuese disruptivo, ¿no? Rompiese sus esquemas mentales, el cómo eso se produce. Y claro, pues en ese momento me dice, en medio de la clase, me dice que eso no lo he hecho yo, que eso es imposible, que lo he recalcado, que me lo ha hecho mi hermano, bueno, de todo. Me dice de todo lo que se le ocurre para ver si algo hace clic y yo reconozco que no lo he hecho yo. Como yo insisto, aunque lo he hecho yo, que me ha llevado muchísimo tiempo, muchísimas horas, él coge, no conforme con eso, pues llama a mi madre a una reunión y en esa reunión pues hace 3/4 de lo mismo. Delante de mi madre pues me pone verde, me acusa de todo, de mentirosa, de tramposa, de un montón de cosas. Y en ese momento yo me enfado tanto el no saber gobernar ese momento, además con ese añadido, ¿no? Que tampoco era una época en la que yo estuviese pues emocionalmente tampoco en equilibrio, ¿no? Con el fallecimiento de mi abuelo. Bueno, y tampoco Y tenías la madurez, quiero decir que no, un ni año, herramientas para saber manejar ese claro, momento. lo que te digan te condiciona mucho. Sí, que luego en el momento que tú le das verdad y dices, bueno, pues él que sabe más, pues sabrá mejor lo que yo soy capaz o no soy capaz de Exacto. hacer, ¿no? En ese sentido, pues un poco de forma similar al cuento que venía en sincronía de la bailarina, que el director de escena le dice, no, tú no tienes talento, De ¿no? creer en sí mismo, el que cuento yo a veces en mis ponencias, sí, sí, que es como, te lo está diciendo una autoridad y tú te crees eso y ya está. Claro, Y tus sueños pues en la basura. Pues yo en ese momento de la rabia que tenía por dentro rompí ese dibujo allí en esa reunión y como que eh, expresé con palabras, ¿no? Como esa especie de
mm, maldición que uno pone sobre sí mismo, ¿no? Decir, no voy a volver a dibujar nunca más y esto no tal, porque yo no tengo realmente capacidad de seguir sosteniendo esto y lo dejo, porque a mí no me sale a cuenta estar aquí peleándome con el mundo para expresar lo que yo siento. Y durante muchos años yo mantuve fidelidad a eso que había expresado en ese momento y desde los 11 años hasta los 33, que nació mi hijo el mayor, no dibujé absolutamente nada, Mm, nada. Me había enfadado con el mundo. Es como si en ese momento una parte de mi alma se quebrase mm. y tuviese una herida profunda, emocional, que yo sepulté pues con el mundo de los adultos, eh, dedicándome a estudiar, a hacer otras cosas. Claro, desviando otras cosas. Tú pensabas que eso te podría seguir pasando, ¿no? O sea, tener que estar demostrando que tú eso era tu Sí, talento y, y sí. lo iban a desmontar, ¿no? No, yo decía, a mí no me merece la pena tener que estar defendiéndome todo el rato y teniendo que demostrar como si de un juicio se tratase, teniendo que demostrar mi verdad. Y lo simpático del universo es que yo estudié Derecho Económico Empresarial, con lo cual y lo estudié por ese afán interno de justicia, ¿no? De Claro, claro. decir, claro, yo quiero saber cómo funciona el mundo de la justicia, ¿no? De todo esto. Yo creo que en una conexión de estas que uno hace internas con respecto a lo que siente y, y me envolví en todo eso. Yo estudié todos los años con beca, entonces me centré en eso y dije, bueno, pues esto tampoco es tan importante, ¿no? Y entonces resté esa parte de mí misma hasta que nacieron mis hijos, hasta que nació mi hijo el mayor. Fue con mi hijo el mayor con el que volví a dibujar, con mi hijo Pablo, porque empecé a dibujar con él y para él. Empecé a dibujar superhéroes porque a él le gustaban. Empecé a dibujar otras historias de otros cuentos que nos inventábamos por la noche, que improvisábamos porque siempre quería algo nuevo. Él es un gran lector, mi hijo el mayor, y le encantan las historias, entonces improvisábamos historias por la noche y a veces al día siguiente dibujábamos personajes, ¿no? de esas historias. Empezaste a hacer las paces de alguna manera, ¿no? Sí, Con... empecé a hacer las paces con eso. A él nunca le conté ese incidente con el profesor, Ah, no. a él no. A él Él fue una iniciativa suya y que tú... sí, de compartir y decir, mamá, es que yo solo no me veo capaz. Entonces ahí algo se empezó a despertar dentro de mí de decir, hijo, no quiero que repitas la misma historia de verte con falta de capacidad en lo que tú anheles hacer, ¿no? Entonces Ya. empecé a hacer con él y después cuando Pablo ya tenía 4 años, pues entonces vino en camino Daniel, ellos se llevan 4 años. eh, y ya con Daniel, Daniel tiene mucha conexión con las palabras. Pablo con el dibujo y Daniel con las palabras. Y entonces empecé, pues eso, a contar otras historias con él, a contarla con los dos. Inventábamos, pues eso, historias desde que se iban de viaje, pues a Egipto y entonces allí entraban en una pirámide y había un poblado indígena viviendo allí, y tenían una piedra verde a la que adoraban y había un faraón y empezábamos, pues cada uno a añadir cosas de esas historias, ¿no? Y todo eso me empezó a reconectar con el mundo de los cuentos. Y claro, cuando mis hijos empezaron a contarle todo eso a mi madre, fue ella la que le dijo, mira, es que vosotros no sabéis que hay una historia de mamá de cuando ella era pequeña. Y ella se la contó. Y justo coincidió en sincronía con todo el tema del confinamiento y del COVID. Y ahí fue Perfecto, ¿no? donde empezó a nacer la idea de retomar el tema de los cuentos con alguno de ellos y como el que en ese momento estaba pasando peor situación porque le cogía en una edad mucho más pequeño, ¿no? Era Daniel, que tenía 7 años con el confinamiento, pues ahí empezó a fraguarse la idea de transformar todo eso que estaba viviendo en un aprendizaje para él. Y decir, ya que está emocionalmente viviendo esto con esta intensidad, vamos a darle una vuelta.
y empezamos a plantear el crear nuestro propio cuento al ver cuentos de otros a través de internet compartidos y demás. Dice, si cualquiera puede escribir un cuento, ¿por qué nosotros no? Claro que Dije, sí. sí, sí podemos. Lo que pasa que no nos hemos puesto a ello, ¿no? Y empezamos a forjar la idea de darle luz al tema de Gladio y buscamos un nombre para el protagonista que cualquier niño o niña se pudiese identificar, que no fuese un nombre común. Claro, Dijimos, claro, para ¿por que qué se sea. llama Gladio? Pues porque buscamos un nombre que no fuese común. Mm, Y donde nosotros vivimos hay una reminiscencia, yo vivo en Galicia, vivo en Vigo, hay una reminiscencia con el tema celta y con el tema romano, ujú, ¿vale? La convivencia entre celtas y romanos. Y en una de las fiestas que aquí hacían, hablaban de la lucha entre ambos, ¿no? Entre los celtas y los romanos, y hablaban de una espada que utilizaban los romanos, que era la Gladius Hispaliense. Y entonces yo creo que inconscientemente para nosotros nació de esa manera Gladio, ¿no? Decir, pues de alguna manera es como una espada, ¿no? Como un punto de afianzamiento de sí mismo, ¿no? Decir, yo tengo valor, soy valioso y por eso el nombre de Gladio. y suena muy bonito además, ¿eh? Que La sonoridad. sí, la sonoridad que todo cuenta, oye, y Gladio no es un nombre que digas que choque, aunque sea un nombre diferente a los comunes, pero es que además es bonito. Y a partir de ahí, pues empezamos a darle vida a dónde vive el protagonista. El protagonista en nuestro mundo no podía vivir en otro lugar que no tuviese reminiscencias de nuestra tierra, ¿no? Vive en un sitio pues boscoso, con mucho verde, con molinos de agua. Su padre es molinero y tiene un molino, pero es un molino de agua, como los molinos que hay en mi tierra que se utilizaban para moler grano, ¿no? Ujú, Un poco también en recuerdo a mis abuelos que ellos hacían pan de maíz en una lareira, en un horno de leña, ¿no? Y entonces todo eso, pues dentro de nosotros se fue fraguando poco a poco y fue tomando forma. Y en este caso, pues el cuento cuenta la historia de un niño para que le fuese a Daniel más fácil de identificarse. ¿Por qué niño y no niña? Que nos han preguntado muchas veces. Pues porque para Daniel era mucho más fácil identificarse con un chico. totalmente. Entonces elegimos que fuese un chico el protagonista y luego a la hora de describirlo fue súper bonito porque la descripción del protagonista nace de Daniel en el que él se imagina el cómo es físicamente el protagonista y cuando utilizamos palabras es como empieza el cuento que dice así, hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy, muy lejano, de un bosque frondoso, existía una pequeña aldea en la que vivía nuestro protagonista, Gladio. Era un niño de ojos cristalinos, azules como el mar, de cuerpo menudo y pelo rubio como los rayos de sol al atardecer. Qué Pues guay, eh, haciendo eh, metáforas con claro, en el... eso, cuando nosotros luego con la ilustradora que dio vida al protagonista, con Karina Casares, vivimos todo el proceso, ¿no? De darle forma ya material y física a todo eso y hablamos con ella por teléfono. Mi hijo Daniel le dijo, Karina, Gladio tiene los ojos cristalinos como el mar y son azules, y su pelo es como los rayos de sol al atardecer. No es cualquier rubio, es ese color. Así que si no es ese color, entonces no estará bien. Y claro, la ilustradora decía, wow, qué Me ha gustado impresionante. que lo tenga tan claro y que sea así tan concreto, porque sí, yo creo que eso es lo que hace, lo hace tan, tan intenso, tan profundo, Y tan real, y tan real, eso porque es. para nosotros lo bueno y lo bonito de todo esto es que el mundo de los cuentos y el mundo material en el que vivimos, hay un punto en el que se cruzan, ¿no? Hay como esa magia, ¿no? En el que una parte se toca con otra y se entremezclan. Y de hecho, con esa misma filosofía quisimos incluir dentro del cuento, pues alguno de los dibujos de Daniel, ¿no? Y introdujimos en la habitación de Gladio, introdujimos a una mezcla entre un perro y un gato,
un perrigato que bautizamos porque fue uno de los primeros dibujos de Daniel y era una forma de dar realidad a eso, ¿no? De ese punto en el que la fantasía y la realidad se entrecruzan. Existe. No es un cuento que no diga nada o que no cuente una historia que pueda ser real o que pudo haber sido real en su tiempo, ¿no? Sino que es verdad que el protagonista puede vivir en una aldea así, puede tener unos padres con unos oficios tradicionales, puede amar dibujar como ama Gladio dibujar, que todo eso le conecta con la naturaleza, le conecta con su entorno, le conecta con su propia vibración interna. Y en ese escenario, pues que el protagonista vaya evolucionando en su historia y vaya haciéndonos partícipes de su mundo emocional, porque es un cuento centrado en las emociones también. Es así, como por así decirlo, es como un mini viaje del héroe, ¿no? Con Sí, es esos, verdad. con esos héroes de los que hablaba Joseph Campbell, ¿no? De los requisitos que tenía un viaje del héroe, pues sigue más o menos un patrón similar, de pues nace en un entorno que no le comprende, pues tiene unas cualidades innatas y unos dones y unos talentos pues que no son los típicos de su tiempo, ¿no? Un niño que ame dibujar en un entorno en que lo tradicional y los oficios sean lo que prima, pues es disruptivo también, ¿no? Tener esas cualidades en ese entorno y genera cierto grado de incomprensión a su alrededor si a todos los demás le gustan otras cosas, ¿no? Y Que eso también no, actúa de disparador eso para el claro, viaje, ¿no? y eso no quita que Gladio en el cuento ayude a sus padres con las labores de el molino y de la panadería en el momento en el que tiene que hacerlo, ¿no? Es decir, las obligaciones y los derechos van de la mano. No solo tenemos derechos ni solo tenemos obligaciones, es un equilibrio de lo que hay que hacer más lo que amo hacer, ¿no? Era un mensaje que yo como madre quería que estuviera presente también en el libro, ¿no? En el cuento. Decir, Sí, hay pero cosas, como que nunca una cosa supeditada a la otra, ¿no? Lo que quieres claro, decir. en equilibrio, Claro, porque pasa eso mucho. Es como, yo me debo a esto, tengo estas obligaciones y me olvido de mi sueño. Y lo contrario también, a veces como, como no, que no, tengo que elegir, sí, ¿no? exacto, exacto. Entonces, como que tengo que renunciar a alguna de las dos cosas. Ujú. Dices tú, ¿por qué tiene que haber una renuncia? ¿Por qué no puede haber un equilibrio? ¿No? Es decir, ya que el mundo de los cuentos permite esto, ¿por qué en el cuento no puede haber un equilibrio entre los dos mundos? ¿No? Entre el estar con sus papás, el hacer cosas tradicionales y el seguir con sus sueños, ¿no? Entonces ahí va evolucionando, él ayuda a sus padres en el molino y en la panadería, él ve pasar las estaciones, el cuento empieza en otoño y él ve pasar las estaciones, también pasa un invierno, ¿no? Pasa un momento de dudas, de no saber si realmente merece la pena seguir dedicándole tiempo a eso que él ama, si tiene más peso lo que sus padres quieren para él, ¿no? El futuro que ya han diseñado para él sin contar con él, ¿no? ¿Cuántas veces en el mundo real en el que nosotros vivimos, tu entorno elige de alguna manera por ti determinadas cosas cuando tú no tienes claro lo que quieres hacer o tú no tomas una decisión? Claro. Ujú. Sí, Entonces, ahí se vive ese viaje emocional, pues sí, Gladio ama a sus padres, pero también se entristece cuando sus padres pues tienen esa expectativa de que él siga con la granja o siga con el molino, ¿no? Cuando él todo lo que quiere hacer es dedicar su tiempo libre a plasmar en las libretas con colores, con eso que él siente de conexión con su entorno, ¿no? Y entonces él sigue dibujando, sigue saliendo al bosque donde vive, pues con la visión en los animales, en la lluvia, en la brisa del viento, ¿no? Un mundo sensorial que hay alrededor de todos. Y en ese viaje le acompaña un lobo, que el lobo se convierte en el compañero fiel de Gladio durante todo el cuento, porque sí. quisimos No que soy no de hiciese... Caperucita, ¿no? No, es un lobo Otro con... lobo. Claro, es un lobo como compañero de viaje, como, por así decirlo de alguna manera, como un animal de poder Mm. que le acompaña y le ¿Elegisteis el recuerda. lobo por algo? Sí, Mm. por sus cualidades y porque para Daniel un lobo representa también la libertad, ¿no? Ujú. No es un perro,
Decía, él lo decía una y otra vez, no, no es un perro, Claro, un perro parece, fiel. claro, parece un perro, pero no lo es Ujú. un lobo y no es su mascota. Él repetía, no es su mascota, es su amigo, ¿no? Y en El Principito sale un zorro. En determinados cuentos parece que el lobo también tiene siempre un papel negativo, ¿no? Sí, es Y, verdad. Por y eso sin nos da embargo, miedo, ¿eh? Porque le damos esa connotación de, uff, el zorro o el lobo es peligroso, ataca. claro, y él veía esas otras cualidades, ¿no? Esa astucia, esa libertad, ese, esa mirada de, de profundidad, ¿no? Y por eso está presente acompañándole en todo ese viaje, el lobo. Y después, como en toda historia de héroes, hay un momento punta del cuento en el que, claro, el padre de Gladio, que representa esa energía masculina, ¿no? Ese hacer, pues dice, nada, para disuadir a nuestro hijo, vamos a hacer algo, ¿no? Y decide, pues, quemarle todos sus dibujos y quemarle todas sus libretas en una hoguera. Y es un momento de una intensidad emocional muy, muy profunda. La ilustración del cuento también lo refleja, un Gladio desconsolado, viendo cómo todos sus sueños se rompen, ¿no? Y cómo una parte de su alma se quiebra en ese momento. Es decir, todo esto que es tan importante para mí, aparte de no valorarlo, pues me lo quema, ¿no? Me lo quiere hacer desaparecer. Entonces, en ese momento, él siente una angustia profunda en el que se tiene que replantear el cómo sigue, ¿no? El decir, bueno, ¿y yo ahora qué? Me ha quemado todo, ¿qué hago? ¿Cómo sigo pintando si yo quiero seguir pintando? Entonces, con esa astucia que le aporta el lobo, ¿no? Pues Gladio sigue yendo al bosque y consigue trozos de carbón de la cocina y del horno donde se cuece el pan de la panadería y coge trozos de la tela de los sacos para continuar dibujando, ¿no? Y con eso que son materiales muy simples, porque parece que cuando uno apuesta por sus dones, parece que todo es muy complicado, ¿no? Que necesitas las mejores herramientas, los mejores materiales, las mejores cosas. Y a veces con lo más simple, si realmente tú conectas con eso que amas hacer, es suficiente. Y qué maravilla que lo reflejéis así. Con ese ejemplo estás dando a entender eso, justo que no hace falta grandes cosas. Claro, porque muchas veces el mundo del arte, sobre todo, ¿no? Y tú, en ese caso que has bailado, que has tenido contacto con el mundo de la música también, eh, como muchas veces alrededor, ¿no? La visión que se tiene sobre eso parece que no es lo mismo que ver cualquier otra actividad, ¿no? No es lo mismo que tú digas, mi hijo es futbolista o es empresario que es artista. Sí, No, no parece que tenga el mismo significado, ¿no? Y parece que el arte siempre ha sido, pues muchas veces apartado, malentendido, está valorado. infravalorado. Entonces, quisimos poner en valor eso, el valor también de la sencillez, ¿no? De sin grandes cosas, lo mismo que tú podrías ponerte a bailar sin una música, sin un gran traje, sin un gran escenario, ¿no? Y sería el mismo arte igual, Claro, ¿no? en Como esencia esa está forma de expresar tu mm, parte más esencial, ¿no? Es decir, pues lo mismo el protagonista del cuento, Gladio, puede dibujar con materiales sencillos y humildes. Es decir, no necesito grandes recursos. Él continúa dibujando y claro, a ver, no podemos olvidar que el contexto es un cuento para niños, que en formato de álbum ilustrado, con lo cual, pues también requiere un determinado flujo en la historia, ¿no? Es decir, si es un cuento para niños en forma de álbum ilustrado, pues también tiene que haber momentos de oportunidad, tiene que haber momentos bonitos, ¿no? Y momentos dulces. Y nosotros entendíamos que el cuento tenía que tener un final bonito, ¿vale? Como el final bonito que queremos para todas las personas que realmente reconecten a través del cuento con sus sueños, ¿no? Y entonces Gladio tiene la oportunidad a través de un viajero que le ve pintando en el bosque y le dice que le muestre más dibujos, él se los lleva y tiene la oportunidad de exponer sus obras en un museo y dar clase de dibujo para niños.
Guau. Y entonces ahí él tiene que tomar una gran decisión, duda mucho, decir, bueno, ¿y ahora que tengo esta oportunidad, ahora qué hago, ¿no? Y ahí es el planteamiento a los niños que se acercan al cuento de qué hubieras hecho tú si fueses Gladio, ¿no? Para que cada uno de ellos también Sí, sea lo una dejas invitación. abierto, ¿no? Y Abierto para una todo. invitación a reflexionar sobre sus propios dones, ¿no? Decir, es una pregunta directa al lector, decir, ¿y tú qué? Muy bien, sí. Claro, decir, a los adultos les lleva a eso, a conectar con su infancia y decir, ¿y yo qué amaba hacer cuando era niño o niña, ¿no? ¿Qué era lo que me llenaba de vida, lo que me hacía vibrar? ¿No? Porque muchas veces nos olvidamos de eso, de que todas esas cosas que nos hacen vibrar forman parte de nosotros. Y en este caso, pues Gladio decide aceptar esa oportunidad y aceptar la propuesta del director del Museo de la Comarca y cuelga sus cuadros en un museo y da clases de dibujo para niños. Ahí aparecen los amigos de Gladio que van a la exposición y en el momento que ven los cuadros en el museo se dan cuenta del talento de su amigo, ¿no? Y dicen, wow, esto es una pasada, nosotros también queremos aprender a dibujar, ¿no? Un poco como que el arte no es patrimonio de unos pocos tampoco, ¿no? Cualquiera puede tener destrezas y adquirirlas. En ese sentido, pues el arte es una forma de mirar diferente, ¿no? Y de Claro. mirarse a sí mismo también diferente y de conectar, pues en el caso de la escritura, pues conectar con las palabras, en el caso de los dibujos, conectar con los colores y con la vibración que estos emite, en el caso pues del baile, conectar con la corporalidad y la conexión con el cuerpo, ¿no? Como forma de expresión también. Entonces, No hay nada esa, bien ni mal. Quiere decir que es claro, y decir, muchas veces cuando nosotros hacemos algo de una disciplina artística, tenemos nuestra propia censura, somos nuestros propios censores, ¿no? De pues, esto no está al nivel, parece que hay que hacerlo de una determinada manera y no nos damos el permiso de darnos libertad a nosotros mismos de expresarnos. Entonces, dentro de eso, yo recuerdo cuando le decía a mi hijo el mayor, pero es que un dibujo no está bien o mal hecho, simplemente está, no tiene una finalidad. Otra cosa es el parecido, que si tú haces un retrato o lo que sea, que le busques con la persona real o lo que sea, ¿no? mm, Pero es algo que al final también está en tu mente, es decir, si tú haces eso con una finalidad concreta, rompes la magia, ¿no? mm. Entonces, cuando tú lo utilizas como vehículo de expresión, es cuando tiene espacio a que uno conecte con la parte más profunda de sí mismo. Y luego la última página del cuento, quisimos que las letras fuesen de color blanco y que estuviese escrito con mayúsculas, pues sí, como si fuese un grito de alguna manera, nunca renuncies a tus sueños, ¿no? Como una invitación al lector, sea adulto o sea niño, a no renunciar a esa parte de sí mismo, ¿no? Porque realmente cuando tú quieres crear algo, lo primero que necesitas es creer en ti mismo y creer que puedes lograrlo. Y eso lo dejamos como mensaje final en la contraportada última del cuento, ¿no? En las Especial tapas. mensaje. Claro, decir, a ver, cualquiera puede acercarse a conectar otra vez con sus dones, a creer posible muchas cosas, porque muchas veces no nos damos cuenta de todas las potencialidades que existen, ¿no? Nos quedamos restringidos o enjaulados dentro de nuestra jaula de cristal de barrotes dorados, ¿no? De, nos metemos pues en unas rutinas, en un día a día concreto y no nos damos cuenta que hay mucho más allá y que en el fondo es una decisión nuestra estar donde estamos. Claro que sí, y sobre todo también que lo podemos desarrollar de mil maneras. No hace falta, si tú tienes talento para dibujar, no hace falta que seas una dibujante estrella Claro, quiero decir que hay términos, ni siquiera términos medios, hay opciones. O sea, es aprovechar tu talento natural, porque eso eres tú en esencia, ¿no? Es un poco claro, y que no todo en un tienes por cajón. qué renunciar tampoco a hacer cosas de una vida tradicional, ¿no? Yo en ese caso, pues en mi día a día habitual, trabajo en una compañía de seguros gestionando siniestros. Ahí pongo
en valor en mi formación académica, pues resolviendo conflictos, buscando soluciones a problemas, viendo demandas y demás. Y esta otra parte también tiene su espacio. Es Claro, decir, no supone una renuncia de una frente a otra. Pueden cohabitar. eso es. Y eres la misma persona, en esencia, que Y desarrolla. mi creatividad también está presente en mi plano laboral formal, pues con las soluciones creativas a cosas, cuando imparto formación, también está presente ahí, tiene una parte creativa también. Mm. Es que si no, yo creo que renunciamos a una parte esencial de nuestro ser. O sea, no es que estés renunciando a algo que dices que se te da bien, que también, sino estás renunciando a ti misma. Pero porque después nos preguntamos por qué habitualmente con 40 años, o que suele ser la mitad de la vida, ¿no? Nos miramos hacia adentro y muchas veces nos sentimos vacíos, ¿no? Pues porque hemos renunciado a partes de nosotros por el camino y no hemos sabido reconectarlas ni hemos sabido darle su espacio. Sí, fíjate, Anuska, yo me estaba acordando, en mi caso, yo ahora que me dedico a poner al servicio de los demás herramientas, sobre todo de PNL, que me fascina, de ahí también mi pasión por el poder de la palabra y la magia que tiene todo esto, me fascina. Yo, echando la vista atrás, yo he sido la persona, ahora lo hago profesionalmente, pero es que lo he hecho siempre desde niña. Entonces, un poco paralelamente, como has contado tú la historia tuya, ¿no? Con el dibujo y demás. Yo, claro, es que esto he sido yo desde siempre. Esto Claro, lo hacía de forma completamente de inocente. forma natural. A Sí. ver, en mí de forma natural también está la palabra. Quiero decir, yo aprendí a leer con 4 años de la mano de Gloria Fuertes, de la mano de la poesía. Entonces, claro, aprendes con sonoridad, con vibración, con todo eso, ¿no? Y yo a lo largo de mi vida también, personal o profesional, la palabra ha estado presente de forma constante, ¿no? Decir, sí, está ahí, pero para mí ha sido un recurso más dentro de mi caja de herramientas, ¿no? Decir, Ujú, esto está presente pues en determinados aspectos, pues escribiendo poesía también o escribiendo otras cosas y en el plano profesional, pues diseñando formación que no existía, dando espacio a ese darse de la mano, ¿no? En el ámbito de la empresa, las emociones, con el cómo dices las cosas dentro del día a día. No es lo mismo que yo te diga que no con un no y ya está, como que me estás molestando y en ese tono, a que sea un no diferente, ¿no? Un no argumentado, un no entendiendo que con ese no que yo te estoy diciendo estoy generando una emoción en ti también, ¿no? Y ujú. cuidando ese lenguaje que utilizo para comunicarme, ¿no? Entonces, también es una forma de poner en su lugar la palabra, ¿no? Al servicio de los demás. Cómo se emociona, además. O sea, eso no lo podemos negar. Y la emoción es Exacto. la que nos mueve, sin lugar a dudas. Y que eso tiene todo el sentido que para ti sea algo prioritario y que lo cuides y que te dirija, ¿no? Y que nos dirige. Claro, y en ese caso, en la educación de mis hijos, pues lo mismo, ¿no? Ese autoconcepto de ellos, ¿no? Ese, volviendo a cosas, ¿no? Como cuando en el oráculo de Delfos decían, conócete a ti mismo, ¿no? Es el secreto, conocerse a uno mismo, ¿no? Pues como el autoconcepto que ellos van construyendo ahora que son pequeños de sí mismos va a determinar cómo sea su vida de adultos también. Es decir, si yo mi autoconcepto lo tengo negativo hacia mí mismo, pues eso va a determinar mis vivencias en el mundo luego cuando soy adulto, Qué bueno. porque vamos a Qué crear suerte de identidad, madre tienen. pero es que vamos a crear identidad nosotros Sí, mismos con todo eso, nuestros valores, nuestras creencias, sabiendo que dentro de ellos también hay necesidades primarias emocionales, ¿no? Que están ahí y que son igual de importantes que darles de comer, claro que sí. igual de importantes. Ya lo que pasa es que a veces decimos, bueno, ya tendrán tiempo, o sea, les protegemos pensando que protegiéndoles les van a sufrir menos y estamos haciendo lo mejor para ellos y les estamos haciendo un flaco favor porque al final les estás protegiendo de algo que tienen que vivenciar acorde con su edad y eso, y claro, y de la manera más bonita que se lo podamos plasmar y plantear, pero esto lo tienen que aprender desde ya, desde que tienen uso de razón, porque es que luego eso, en su edad adulta, van a saber manejarlo, pero porque ya lo han entrenado desde que son más niños. Y que cuando tú eres pequeño, todos los acontecimientos externos a ti,
tú los vas a vivir de una determinada manera. Ujú, Vas a poner un foco en determinado acontecimiento, le vas a dar un sentido interno tuyo, personal, con independencia de que le pongan tus papás o tus abuelos o los que sea que convivan contigo. Tú le vas a dar un sentido. Y cuando tú le des ese sentido, poco a poco eso se va arraigando dentro de ti de forma inconsciente. Porque trabajar el consciente es más fácil, pero trabajar la parte inconsciente, esa parte que tienes tan metida en ti mismo que ni siquiera eres capaz de verla, porque está detrás de una capa, de otra capa interna, que al final se convierte en tu identidad. Y ellos, a medida que van creciendo, van forjando su identidad. ujú. Claro que sí, así es. Qué maravilla, Anuska. ¿Y dónde podemos conseguir este cuento que me ha encantado porque le digo, Anuska, yo quiero el sueño de Gladio, de verdad, y además lo quiero para regalárselo a personas que es que necesito que tengan este cuento para de un plumazo transmitirles ese mensaje, ¿no? Y me dice, lo mejor que podemos hacer y lo más bonito es donarlo a una biblioteca para que llegue a cuantos más niños mejor. Digo, pues qué acierto, ¿no? O sea, qué iniciativa tan bonita también pensada, porque ese es el objetivo, que llegue a cuantos más niños, bueno, niños y adultos, quiero decir, que llegue. Entonces, bueno, desde aquí te lanzo mi compromiso bueno, de aportar mi granito de arena para que eso suceda, ¿no? Porque realmente yo creo que las cosas buenas hay que compartirlas y estas iniciativas, pues son maravillosas, ¿no? Y fáciles, como hemos dicho, fáciles de hacer. Me emociona mucho que lo expreses y que le pongas palabras a esto, porque realmente eh, mi hijo Daniel y yo, cuando vimos el cuento terminado, dijimos, no nos lo podemos quedar. Este cuento nació para ser compartido y para que muchos niños y muchas otras personas puedan, a través de la historia de Gladio, encontrarse a sí mismos, ¿no? Y conectar con sus dones naturales y con sus talentos y que encuentren ese equilibrio en su vida, ¿no? Y es muy bonito que pueda ser de esa manera, ¿no? Que pueda llegar a muchas Cuidado con lo que personas. sueñas, porque se puede Claro. cumplir. Así que, bueno. Claro, pues el libro está a la venta en todas las librerías, Ujú. también está en el Corte Inglés, en FNAC, está en Amazon. La editorial es Babidi-Boo. También quisimos que el cuento fuese con una editorial con valores. Babidi-Boo lo es. Ujú. Tiene cuentos de inteligencia emocional muy bonitos y quisimos que fuera con ellos el darle vida a Gladio. Qué bueno. Lo pondré en las notas del episodio para que sea más fácil acceder a ello y para encontrarte. Y bueno, de nuevo, de verdad, muchísimas gracias por haber accedido a este espacio en el que también una de mis misiones, o la principal, vaya, es divulgar, ¿no? Este tipo de mensajes y impactar en muchas personas y crear esta red maravillosa de personas conscientes y con ganas de agarrarse a la vida y de creer que sí que es posible. Así que muchísimas gracias por formar parte ya de mi vida y de la vida que quieres, de este podcast. Y bueno, yo creo que este es el principio de una historia muy bonita que continuará. Y nada más, agradecerte el ser como eres y el estar divulgando este mensaje tan bonito. Gracias a ti por permitirme estar aquí a tu lado hablando de Gladio. Para mí es un gran sueño hecho realidad y me emociona profundamente el que Gladio tenga la oportunidad de llegar a muchas más personas. De Gracias. verdad, muchísimas gracias. A ti, hasta pronto. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram claudine.ibarra. Te espero en el próximo episodio para seguirte inspirando a crear la vida que quieres.